Radio Tentación. 91.4 frecuencia modulada. Son las 10 de la noche. Radio Tentación, todos en una. El despertar de la conciencia. Buenas noches, bienvenido, bien hallada, gracias por estar ahí. Hoy vamos a hablarte, entre otras cosas, nuevamente del Camino Rojo. El Camino Rojo es el camino de la sangre de los indios americanos, desde Alaska hasta la Patagonia. Miles de kilómetros de sendas de superación y lucha que estos seres de luz han trazado a lo largo de su historia. Este legado se hizo patente semanas atrás en la montaña de Montserrat, como os explicamos en su momento. Fue un encuentro donde hubo mucha magia y donde nuestro invitado de hoy estuvo presente. Nuestro invitado, un alma ávida de aprender, evolucionar y, no menos importante, enseñar. Enseñar sus conocimientos sobre muchos temas, pero concretamente, y es uno de los temas que hoy nos van a implicar, vamos a hablar sobre plantas medicinales. Su nombre es Juan González, aunque se le conoce como Juan Plantas. Buenas noches, bienvenido, Juan. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Encantado de estar con vosotros y encantado de poder dirigirme a los oyentes. Nuria, buenas noches, namaste. Buenas noches, namaste. ¿Qué decimos del señor Juan? Bueno, pues vamos a hacer la presentación, digamos, más formal. Él es etnobotánico, psicólogo, pedagogo, presidente de la Asociación Sábila y, como ha dicho Salvador, gran conocedor de las plantas medicinales, tanto en España como en las culturas amazónicas. Juan, antes de nada, me gustaría que nos explicaras cómo fue esto del Camino Rojo. ¿Qué pasó allí? Bueno, en realidad esto viene de hace 4 años atrás, de una idea que trató de unificar y sobre todo reunir las culturas mesoamericanas del sur de América con España, con nuestro afán de búsqueda en España. Esto llevó a construir el primer templo del sol aquí en España, la Kiva, que se llama, y además, como consecuencia de esto, atraer a distintas culturas indígenas de América del Sur para participar junto con los españoles y con algunas personalidades, digamos, de estos tiempos, con alguna abuela de las 13 abuelas que estaba presente en este encuentro de unión España-América, como algo de correspondencia a lo que pasó hace 500 años, más de 500 años, de una forma totalmente diferente. Tuve la suerte de ser invitado, para mi sorpresa, he de decirlo, y allí me encontré, y satisfactoriamente encontré una acogida extraordinaria, pero no solamente una acogida, sino una comprensión y una hermandad que hacía falta que se produjese aquí en España. Y allí, pues, el Camino Rojo vio un camino, efectivamente una senda, por la que transitar, donde pudiese encontrarse una unión con los pueblos mesoamericanos. ¿Es cierto que los pueblos mesoamericanos quieren contar su verdadera historia y creen que ese es el camino para llegar a Europa, España? Yo creo que tienen un gran afán por manifestarse y es hora que lo hagan. Pero por otra parte, para hacerlo adecuadamente, creo que deben desprenderse de mucho peso, de muchas losas. Todavía seguimos anclados, o siguen anclados, valgan, con todo mi respeto y con toda mi hermandad con ellos, que es profunda, a aquello que pasó hace más de 500 años. Y todavía, de alguna forma, pretenden hacernos pagar
a los españoles de ahora la deuda que no hemos contraído. En realidad, ellos son descendientes de los que fueron, nosotros no, seguramente. Pero bueno, esto es la realidad. Solo me causa un cierto dolor interno el que todavía no se sea capaz de evolucionar en eso. Eso que llamas, eso que estabas intentando describir se llama resentimiento, tal vez. Se llama resentimiento, sí. ¿Y por qué dices que nosotros no somos descendientes de aquellos antiguos colonizadores? Porque se quedaron allí y ellos son los que son descendientes. Pero en todo caso yo me siento absolutamente descendiente y de alguna forma, corresponsable. Solo quiero que entiendan que nos pasó lo mismo hace 2000 años, es decir, 1500 años antes que a ellos. Que esa misma civilización imperialista que invadió América nos había invadido a nosotros 1500 años antes. La misma, exactamente la misma. La civilización romana, cristiana, vino aquí 1500 años antes que allí y eliminó a todos los pueblos autóctonos, a todas las tribus, vamos a llamarlo así porque era realmente así, que existían en la península, pues las fue una a una eliminando. Por tanto, hemos sufrido lo mismo, solo que nosotros con mucha más antigüedad, y quizá lo que sí correspondería a nuestros antepasados es haber precisamente haber sido conscientes de eso para no haber hecho lo mismo. Pero no ha sido así. Sinceramente creo que ya es hora de que nos libremos nosotros y ellos de todo este pesar, porque la valía de su aportación es extraordinaria y eso es lo que necesitamos. ¿En calidad de qué fuiste tú a este encuentro? De invitado como abuelo, miembro del Consejo de los Abuelos. O sea, gente sabia. Bueno, ellos estimaron que yo era sabio, lo agradezco, aunque creo que no llegó a ese nivel. ¿Crees que los indios del norte de América no tienen ese claro? Con nosotros no, lo deben tener con los ingleses, ¿no? También. Sí, y los actuales también, sería lo lógico. Quiero decir, cuando yo viajo por Perú, he viajado por Bolivia, por Panamá, por unos cuantos países de Sudamérica, casi todos, menos lo de la cuenca más meridional de América, me doy cuenta de que están pensando en un imperialismo que fue desastroso, que fue terrible, que fue muy doloroso para las culturas indígenas, pero viven el mismo imperialismo, no procedente de Europa, sino del norte, de sus vecinos del norte, y en cambio a eso no le hacen ningún tipo de desprecio, entre comillas. Por eso pido, por favor, liberémonos de todos los imperialismos, liberémonos de todas las imposiciones, para que podamos efectivamente manifestar cuáles son los ancestros y la cultura ancestral que poseemos, ellos y nosotros, y podamos participar. Creo que había una deuda por parte de la península ibérica, de España en concreto, a este respecto. Pero no somos quien para saldar esa deuda, sino recibiendo con los brazos abiertos, como hacemos, a todos aquellos que vienen. Con personas como tú seguro que esas cicatrices sanan rápidamente. Sabes que este programa se llama El despertar de la conciencia. Intentamos despertar la conciencia de la gente. No sabemos muy bien, a veces yo hablo por mi Nuria, muy bien a qué, pero intentamos que la gente tome conciencia, ¿no?, de que es un ser divino y que tiene mucho más poder en sus manos de lo que él pueda pensar. Me gustaría saber tu punto de vista sobre ese tema espiritual. Yo creo que es la única posibilidad de que se produzca lo que ha de producirse. Y si no, malamente le va a ir a la humanidad, que es efectivamente el cambio de era que se ha venido llamando. Es decir, ese paso de la era Piscis a la era Acuario, llámese como se quiera, no es la realidad por otra parte, pero si no evolucionamos en la conciencia, la humanidad está un poco destinada a repetir, y repetir supone un desastre tremendo. Entonces, ese amanecer, ese despertar a la conciencia es absolutamente necesario. Y para eso disponemos de todas las herramientas, porque si no hubiese sido muy injusto, ¿no? Claro. Pedirnos que en una época de carestía, de miserias, de desinformación, de incultura, como hemos padecido en nuestra sociedad occidental, sobre todo en esta española, durante siglos. No, ahora mismo tenemos todo a nuestro alcance, todo absolutamente. Y eso
es lo que se nos exige. Tenemos que despertar a la conciencia, realmente. Que no es nada extraño, ni es nada esotérico, ni es nada tan ajeno que nos parezca que está fuera de nosotros, que va la conciencia. Y la conciencia no es ni más ni menos que estar con la ciencia. Bravo. Es decir, estar con el conocimiento. Eso es. Y eso es lo que han pretendido todas las escuelas durante milenios en la humanidad. El despertar al conocimiento. Es iniciarse, es caminar en pos del conocimiento, claro, pese a los grandes poderes que pretenden todo lo contrario, es decir, que no evolucionemos, por tanto que no despertemos, que quedamos sumidos en un estado de ensueño más o menos confortable, en este caso bastante poco confortable, además para mayor abundancia. No, esto es imprescindible. Debemos despertar. Y no es difícil, está a nuestro alcance de cualquiera. Si no, no me parecería justo, si no, no estaría aquí. Muchas gracias. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa publicitaria y después vamos a retomar este tema tan interesante de la conciencia. El despertar de la conciencia. Ya estamos de vuelta. Respecto a lo que estabas hablando, he tenido la oportunidad de ver y de escuchar alguna de las ponencias y los congresos a los que has asistido, y me ha llamado en concreto una afirmación, y es que el eslabón perdido o la explicación a los saltos de conciencia están relacionados con el acompañamiento que ciertas plantas han supuesto para distintas sociedades. Para mí, sin ninguna duda. Siguiendo el camino de la botánica, descubrimos lo primero, algo elemental. La propia ciencia así lo asegura. Los primeros seres que caminaron la tierra, los primeros que surgieron del mar y se instalaron en la corteza de la madre, fueron los hongos. A partir de ahí, siempre pongo una escena, a veces pongo esta escena para que se comprenda. Imaginémonos al clan, el clan prehistórico que vivía en cuevas, siguiendo un poco la línea de Jean-Marie Auel en sus libros, en la trilogía del clan del oso cavernario. Para que si alguno lo ha leído, alguno de los oyentes, pueda imaginarse la escena. Los cazadores, guiados y aconsejados por el mogur, el chamán que había ingerido una planta de poder, inician su camino para situarse en los sitios adecuados para poder cazar esos grandes herbívoros, enormes herbívoros, mucho más grandes que el ser humano, infinitamente más grandes, o por lo menos cuantiosamente más grandes. Bien, llegan, hacen la trampa, consiguen cazar una de esas presas, 1000 kilos, 20 aproximadamente cazadores, si era un buen clan, y tienen que quitarles la piel, despiezarlos, cuartearlos y transportarlos al clan, a la caverna, para tener el sustento de todo el año. Bien, ¿qué ocurría? Yo pido que simplemente por un momento nos pongamos en la escena. No pueden con todo, no pueden dejar nada, ha sido demasiado el esfuerzo y demasiado el riesgo. Los depredadores de aquella época eran también infinitamente más poderosos que el ser humano. El león, el tigre y otros muchos de los que había eran tremendamente enormes y poderosos. Bien, han conseguido eso y entonces aproximadamente 7 días después la mujer medicina junto con las recolectoras, las mujeres del clan, parten para ayudarles no solamente a terminar ese despiece, ese cuarteo de la presa, sino también a ayudarles al transporte, a la caverna, al clan. ¿Y qué ocurre en ese momento? ¿Qué es lo que dejan todos los rebaños de herbívoros detrás de sí? Al margen de restos de huellas, más o menos, excrementos. ¿Y qué ocurre en esos excrementos? Que nacen unas criaturas que se llaman hongos. De nuevo, aquellos primeros que poblaron la tierra ahí están.
Y son unos hongos muy especiales que ahora sabemos, gracias a la ciencia y gracias al trabajo de experimentación, que son hongos psilocíbicos, es decir, que produce su ingestión estados ampliados de conciencia. Pero bueno, ellas se encuentran con eso. La mujer medicina, que lleva en su interior todo el conocimiento, que ha ido atesorando, o más aún, que ha ido redescubriendo a partir de sí misma, pues invita a la participación, o ella misma lo experimenta y descubre la conexión con el mundo cósmico, es decir, con todo el universo. Que el universo no solamente consiste en ir a cazar esas presas, en recolectar unas semillas, en tratar de... sino que hay un universo generacional, en el sentido de generación, de creación, tremendo. Y eso se descubre a partir de la ingestión de esos hongos. Tiene todo el sentido, fueron los primeros. Por otra parte, parece que hay una lógica natural y una lógica intelectual incluso que ayuda a concebir eso. A partir de ahí, esa conexión hace que la conciencia se expanda y haya una nueva concepción del universo y del cosmos. Así de sencillo. Hoy sabemos que esos hongos psilocíbicos, muy frecuentes y que tienen una gran aceptación, o la han tenido importante, pues efectivamente producen esos estados ampliados de conciencia, a veces alterados, en el sentido un poco más peyorativo o negativo, pero que es así. Y fue desde el principio de los tiempos. No podemos olvidar que la generación vegetal adelanta al ser humano y por supuesto a los animales en millones de años, y que es un proceso de evolución tan extraordinario que venía ya con un propósito, que eso es lo importante que podemos o que debemos entender, es que viene con un propósito, y ese propósito es precisamente los pasos siguientes de la evolución, y en este caso hasta llegar al ser humano, Homo sapiens, que no es tan sapiens, pero bueno, vale, para que le ayude en ese proceso de despertar a la conciencia. Y ahí han estado todas las plantas que han sido llamadas primero de poder. Cuando esas plantas de poder se sacralizan y se convierten en ceremonia, pasan a ser plantas sagradas. Cuando llegan las iglesias, las religiones, de pronto, claro, ya no vale, porque lo sagrado es lo mío, no las plantas. Entonces se persiguen y pasaron a ser plantas mágicas. Y el concepto de magia se convierte en un concepto peyorativo perseguido. Afortunadamente llegamos a nuestra era, a nuestro tiempo, mejor dicho, a estos tiempos actuales, y se incluye o se acuna un nuevo concepto que es planta maestra. Y volvemos al principio. Es decir, de pronto esas plantas tienen como propósito y objetivo principal enseñar, y no otra cosa. Y no producir estados lúdicos más o menos especiales, más o menos visionarios, coloridos, mucha película, no. Vienen a enseñar al ser humano ese pequeño ámbito que le ayude a elevarse a la conciencia, que no es tan raro, porque la conciencia está en todos, si la queremos desarrollar, si no, no, claro. Y esto es lo que ocurre con las plantas maestras en la actualidad, y por eso se llaman así, afortunadamente. Creo que fue un término bien acuñado por los primeros etnobotánicos, afortunadamente. Quizá un poco menos correcto o menos exacto que el término chamán, que solo responde a una cultura determinada, que era la siberiana. Pero bueno, está bien, el chamanismo o el término chamán no tiene connotaciones peyorativas, y sí lo tenían todos los demás términos que eran más reales, como brujería, magia, etcétera. Pero vamos, en América nunca se conoció el término chamán, no existía. Los brujos yaquis eran brujos yaquis y hacían el camino de la iniciación al conocimiento desde la brujería. Y los payés o los taítas de diferentes regiones de Brasil, Colombia, Ecuador, etcétera, tenían sus denominaciones. Pero como la etnobotánica intentó unificar eso en un concepto que sirviese para todos y que además no fuese impregnado de esa oscuridad de tiempos pasados, como era el término bruja o brujo,
pues se acuñó chamán, y me parece correcto, vale, está bien, lo acepto y no hay ningún problema. Aceptamos chamán. Aceptamos chamán. El otro día estaba yo intentando, no sé, ¿sabes aquellos momentos de lucidez que uno tiene? Y pensé, ¿por qué los jefes indios, por ejemplo, aquellos Lakota Sioux, llevan aquellas plumas de águila en la cabeza para distinguirse como jefes? Y se me encendió la lucecita y dije, porque tenían una visión como el águila global. Digo, qué curioso. ¿Cómo llegaste tú al mundo este de las plantas medicinales, Juan? Bueno, ¿cómo sí lo sé? Claro que lo sé. Pues en 1968 aproximadamente, con 17, 18 años, leí unos libros. El primero se llamaba Las enseñanzas de Don Juan, Carlos Castaneda. Era la primera edición que salía de los libros de Carlos Castaneda. Y algo se despertó en mí. Yo estaba... Fue un poco después, me he equivocado con respecto a los años, pero vamos, unos años después. Estaba en el tercer año de psicología. Y de pronto para mí fue de un impacto brutal descubrir que había plantas que nos podían ayudar en la comprensión y en la expansión de la conciencia. Como quiera que durante mis estudios de psicología no encontraba nada que realmente fuese sustancial, válido para comprender a la persona, al ser humano. Eso es lo que buscabas, el conocimiento. Era lo que yo buscaba. Uh-huh. Pues de pronto me pareció que por ahí podía haber una vía de salida. Y pues alrededor del año 76, más o menos, inició un camino a la búsqueda de las plantas de poder de las que nos hablaba Carlos en el relato con el brujo Don Juan. He de confesar que aquel brujo, Don Juan Matús, a mí me enganchó profundamente. Me parece la más bella imagen de lo que es un maestro. En el sentido que yo lo entiendo, claro. Habrá personas que conciban de una forma diferente, porque era extraordinariamente amable, dedicado, chingón, que dirían en México. Es decir, era un cachondo mental que se reía de todo y que era capaz de encontrarle a todo el punto mágico, gracioso, y eso me enganchaba, porque ya acostumbrado a profesores serios, enjutos, a veces malhumorados, de pronto encontrarme con un personaje así, dije, esto es lo que yo quiero como maestro, ¿no? Esto es lo que me encantaría tener como maestro en la enseñanza. Bien, decidí iniciar un camino a la búsqueda de las plantas de poder. Ese fue el comienzo. Y me fui a buscar Datura Stramonio. Total, nada. O sea, la planta de poder más importante de la antigüedad y posiblemente la más poderosa y más terrible de las plantas de poder que yo he tenido oportunidad de conocer. Bien, inicié un camino por los Pirineos, 30 días pateando el Pirineo. ¿A la búsqueda de esta planta? A la búsqueda de esta planta, sí. Porque dije, no, el peyote no es de aquí, es de México, no me puedo ir a México, pues vamos a buscar algo que sepamos que ¿Tenías realmente... indicios de que estaba aquí esa planta? Sabía que estaban aquí. ¿Lo intuías? Sí, lo intuía, y además tenía determinados datos porque Pío Fonquer, en su tratado Las plantas medicinales, ya nos había dado una clara relación de que esa planta era originaria también de aquí, de la península ibérica. Por tanto, solamente era cuestión de buscarla. Y me fui al sitio más recóndito, a los Pirineos, por lo menos uno de los más alejados de donde yo estaba. Curiosamente, años después descubrí que estaba en mi alrededor en todos los rincones. En todos los rincones. Me lo encontraba en el jardín del colegio de mi hijo, en un edificio que estaban construyendo al lado de mi casa. Al lado, continuamente al lado. Bendita ignorancia, ¿eh? Bendita ignorancia. Ya lo creo. Nos tuvo 30 días caminando el Pirineo y no apareció. Y los 3 últimos días, nuestras compañeras, yo iba con un amigo que he iniciado también en esta aventura de las plantas, y venían nuestras 2 compañeras, nuestras parejas, y ya hartas de nosotros nos dijeron, ya no queremos más. Así que hacer lo que os dé la gana. Si os queréis, os quedáis aquí en los Pirineos, pero nos vamos a la playa. Nos quedan 3 días ya para retornar al trabajo y queremos descansar y, bueno, estar un poco mejor, ¿no? Que caminando y caminando y caminando. Playa de Haro y 7 plantas hermosísimas haciendo un camino alrededor del camping donde estábamos. En lugar de ir por la carretera, decidimos, por una sugerencia,
dar la vuelta por detrás del camping. Y a la vuelta de una esquina, como suele ocurrir con las plantas de poder o las plantas mágicas, 7 enormes, extraordinarias y preciosas plantas de Datura Stramonio, de un tamaño monumental, pero monumental, allí nos esperaban. Allí descubrí que, y ellas me indicaron después, que no eran ellas el objetivo, que el objetivo era todo lo que habíamos aprendido en ese recorrido de 30 días por los Pirineos, donde encontramos digitales, romeros, acónitos, árnicas, etcétera, etcétera, y que como íbamos con una guía, pues esto es para el corazón, y esto nos cura los huesos, y esto... Y de pronto, después de ese periplo, Datura me indicó claramente, no soy yo el objetivo, son ellas. Para ayudar a los demás son ellas. Y ese fue el camino que a partir de ahí seguí y llevo en ese casi 37 años, siguiendo el camino de las plantas medicinales, pero empecé por Datura Stramonio. Bien, pues después de este descansito, si te parece, nos hablas más sobre estas plantas. Perfecto. El despertar de la conciencia. Bueno, nos hemos quedado en ese encuentro que Juan tuvo con esa planta de poder y con la que habló. Hablas con las plantas, ¿no? Bueno, poco a poco voy aprendiendo a escucharlas más que a hablar con ellas. No fue fácil, como no lo es fácil para la mayor parte de los seres humanos, no concebir, y todavía pues surgen discusiones sobre estos temas, pero está muy claro. Las plantas tienen alma, y como tienen alma, se pueden comunicar, y de hecho se comunican. Bien, cuesta creerlo, pero ya desde el año 62, 63, en un libro llamado La vida secreta de las plantas, de un tal Tompkins... Se hizo una serie de televisión. Sí, pero no llegó a profundizar en todo el ese. Pero bueno, efectivamente, a partir de ahí empezaron a difundirse que si hablamos a las plantas de forma cariñosa, que si les ponemos música, que si las tratamos, las acariciamos y las regamos, y a la vez crecen más hermosas, son mucho más resistentes. Fue a partir de ese libro, más o menos, o en ese tiempo. Y claro, es que las grandes ideas son concurrentes, de pronto se unen a otras muchas. Bien, yo ya esto lo sabía, pero esto y mucho más, como que ellas perciben cuando vas a cortarlas, o cuando vas a acariciarlas, o cuando vas a hablarlas bien, y cuando las desprecias o las pateas vilmente, y lo perciben, y que tienen ojos en la medida en que ellas perciben, que no son nuestros ojos, y que desde luego manifiestan sentimientos porque han sido medidos. Para que lo tengamos claro, hace aproximadamente 2 meses tuve delante de mí una planta conectada, que es lo que hizo este hombre Tompkins hace más de 50 años, a 2 pequeños electrodos y a un sintetizador de música. Y escuché su melodía. Qué bonito. Las plantas hacen melodías, es decir, cantan, se comunican de tal forma que pueden llegar a cantar. Y pude experimentar la diferencia entre el canto normal que experimentan a cuando te acercas, las acaricias y las echas un poco de agua. Y cómo esto se incrementa y hacen unos sonidos mucho más. Pero este hombre ya nos contaba que cuando se acercaba a alguien que llevaba oculto una tijera con una orden de cortarla, se desmayaba. Según se iba acercando, antes de sacar la tijera, la planta se desmayaba. Estamos hablando de los años 60, de este siglo pasado reciente. Quiero decir, esto no es nada nuevo. Lo que todavía cuesta es comprender que esto es así de real. Y todavía seguimos haciendo conjeturas sobre vegetarianismo, no vegetarianismo, crudivorismo, no veganismo, no veganismo. Las plantas, y lo digo clara y contundentemente, tienen alma, igual que lo tienen los animales, igual que lo tenemos los seres humanos, obviamente. Que son almas de especie, no almas individuales, que es el alma del romero, el alma de la salvia, el alma de la artemisa. De alguna forma es un alma de género o de especie, mejor dicho.
pero exactamente igual, y que perciben, sienten, padecen, sufren exactamente igual que los demás seres vivos. Esto para mí fue un descubrimiento tan fundamental, que habiendo sido montañero durante años, desde los 7, 8 años, yo acostumbraba a subir a la montaña, no comprendí el mundo de la naturaleza y de la generación de la vida hasta que no empecé el estudio de las plantas curativas, concretamente, que ese ha sido mi objetivo. Cambia el panorama. Resulta que de pronto ya no es una planta que tiene así estas hojas o las otras, sino que es el señor Romero, planta de Zeus, de Júpiter, del máximo dios del Olimpo, o es la sacerdotisa Salvia, o es la princesa Melisa. Bueno, esto es parte de un cuento que también yo monto para que se pueda comprender, pero que es tan real como lo que es la naturaleza, y que son criaturas que la madre nos da con un propósito: ayudarnos. Lo que le debes a esa planta que te encontraste aquella primera vez en Playa de Haro, ¿eh? Ya lo creo, ella me indicó todo el camino. Años después recibí a otra de las grandes plantas, y creo que la más importante en nuestra cultura occidental, y ella me bautizó, y fue la mandrágora. Y mandrágora está en los niveles más altos de la evolución de la cultura humana. Fue la planta de Isis, fue la planta, posiblemente el eje de los misterios eleusinos, una vez que las dinastías egipcias van desprendiéndose en esa vocación de deidad de los faraones y sumos sacerdotes, se van desprendiendo de las plantas, pasa a Creta, en Creta se mantiene durante cientos de años, de Creta salta a las costas de Atenas, allí se mantienen los misterios hasta que llega Pericles, y Pericles es la unificación de la Grecia antigua, de los estados que no eran la Grecia, Atenas, Esparta, Macedonia, Las polis. Exactamente, pues de pronto en esa unificación hace lo que han hecho todos los imperios, no sé si desde entonces o desde mucho antes: eliminar, perseguir y arruinar todos los cultos anteriores, aquello que luego en nuestra cultura se llaman cultos paganos. Y una de las primeras cosas que hizo fue cargarse los misterios eleusinos, que, como digo, muy posiblemente se realizaban alrededor de mandrágora. ¿Tanto poder tenía una planta? Las plantas no es que tengan poder, es que vienen con una vocación de ayudar, y vienen con una vocación de ampliar. Siempre de ayudar y nunca de perjudicar. Nunca. Y aquellas que son perjudiciales para el ser humano, la mayor parte de las veces por desconocimiento de su uso, son beneficiarias o son beneficiosas, para los animales, para insectos, para otros. Quiero decir, siempre vienen a ayudar a la generación de la vida. Porque una curiosidad, Juan, perdona que te interrumpa. Claro, aquella planta con la que te encontraste allí en aquella playa de Haro, ¿qué poderes se suponía que tenía aquella planta? ¿Qué podíamos hacer con ella? Si retrotraemos a esa época de que hablábamos de los mogures, de los grandes chamanes de la antigüedad prehistórica, ellos se reunían, ingerían, preparándola de una forma muy especial, la raíz de esa planta. Solamente los mogures o chamanes, no el pueblo. El pueblo no podía tener acceso, era demasiado salvaje. Solo aquellos que habían llevado un camino de iniciación en ese ámbito del sacerdocio podían tomarla. Se reunían, la tomaban, y con ella podían ver perfectamente, porque se desdoblaban todos los caminos que podían llevar los grandes rebaños, en este caso concreto de la imagen que yo ponía al principio. El mogur veía por dónde iban a ir los rebaños, los mogures, y podían indicar a los guerreros dónde situarse, cómo poder hacer para conseguir una gran presa con los mínimos riesgos. Es decir, si no hubiese sido imposible, no existiríamos la humanidad. ¿Quieres decir que esa planta les daba un poder de clarividencia? Evidentemente, así es. No es que se colocara y fuera como una planta alucinógena, no.
Es mucho más que alucinógena, es enteógena, es decir, amplía la conciencia, la comprensión y, claro, afortunadamente en el siglo XX, después de muchas confusiones, se empezó a aclarar un poquitín este panorama de los términos alucinógeno, enteógeno, psiquedélico, psicotrópico. ¿Y ahora para qué la utilizaríamos esa planta, por ejemplo? Hoy no sería una planta de utilización, es una planta para conservar, venerar en un sentido, porque fue fundamental en la evolución del ser humano en la antigüedad, pero esto pasa como con las piedras. Hoy hay cristales que están fuera ya del lugar, en lo que es la evolución. Estarán siempre ahí, serán bellísimos siempre, pero ya no tienen vigencia, porque no pertenecen a esta cultura actual, porque no pertenecen al estado del ser humano actual. Entonces las grandes esmeraldas, rubíes, zafiros, topacios, etcétera, etcétera, son plantas que pertenecen a una época en que se vivía de una forma y se tenía una conciencia diferente. Una curiosidad, estamos hablando de plantas silvestres. Sí. ¿Me estás diciendo que las plantas silvestres de las que estamos hablando y otras muchas de las que nos podrías hablar están asociados a diferentes momentos de la historia? Sin ninguna duda. La madre, como todas las madres, nos dan aquello que necesitamos como criaturas suyas. Toda madre da la leche alimentaria y que va a suponer el crecimiento adecuado para su hijo. La madre tierra hace lo mismo, pero lo hace en cada tiempo en su forma oportuna. Eso no significa que cada vez dé una planta diferente, no, las plantas existen todas desde hace millones de años, pero cada una corresponde a una época de la historia, sí, con toda seguridad. Y de la misma forma que lo he visto en el mundo mineral, lo veo en el mundo vegetal. Y descubrimos que de pronto la eclosión de lo que llamamos plantas maestras, que llegan aproximadamente hacia los años 70, 70 y tantos, en la década de los 80, son plantas que eran vestigios y que eran, digamos, el reducto más importante de las culturas amazónicas o del desierto o del altiplano de América. Yo creo que en una correspondencia especial de esa cosa que tenemos, de ese vínculo tan entrañable que tenemos con América, que realmente lo tenemos, al margen de estas luchas que hablábamos antes o de estas increpaciones. Entonces existe. Y llegan la ayahuasca, y llega el San Pedro, la guachuma, y llega el peyote, jiculí, y llegan precisamente para descubrirnos o para hacernos que descubramos que efectivamente hay una realidad que va más allá de todo esto. Y vienen con ese propósito. Quizá todo empieza con Watson, 1958, cuando escribe sus primeros artículos sobre los hongos y sus propiedades, los hongos divinos que llama en su momento, y sus propiedades enteogénicas, es decir, de ampliación de la conciencia. A partir de ahí surgen estos libros que hablaba de las enseñanzas de Don Juan, y luego vienen otros libros de intelectuales norteamericanos y de otras zonas, y sobre todo un proceso de investigación sistemático de esas plantas, porque hasta ese momento todo fue oculto, todo fue enterrado, todo fue intencionadamente eliminado por la cultura imperante occidental, claro. A veces pienso que nos haría falta hoy en día, que va todo el mundo con el móvil y parece que no podamos vivir sin él, algún tipo de aplicación donde pudiéramos coger, sacar una instantánea y que nos dijera algún programita, como los hay para la música, planta tal, aplicaciones, usos. ¿Debería usted hacer esto con esta planta? Bien, hay una ventaja que tenemos, y la tenemos todos, y este es el mensaje que me gustaría que quedase al margen de todo lo anterior, que es solamente parte de una experiencia vivida después de años y a través del camino, y es ese conocimiento lo tenemos todos. A diferencia del teléfono móvil o de internet o de Google o de cualquier otro tipo de sistema, me da igual, o de aplicación, la madre ya nos ha dado la impronta, y la tenemos en nuestro ADN, de todo ese conocimiento. Por tanto, cuando me vienen alumnos, porque la dedicación de la asociación fundamentalmente es la enseñanza del conocimiento de las plantas curativas, es decir, aquellas que nos pueden ayudar a mantener nuestro estado de salud físico y anímico adecuado. Decía que la madre ya nos da ese conocimiento. Por tanto, lo que les digo a los alumnos es, este conocimiento yo no os lo voy a dar, olvidaos, lo tenéis.
Solo voy a tratar de que abráis las ventanas a comprenderlo, porque está en todos y cada uno de nosotros, como lo estaba en nuestros abuelos. Cuando paseábamos por el campo y nos decían, esa es la manzanilla que te ayuda cuando después de comer estás un poco así, por ejemplo, o la menta poleo, o la celidonia para las verrugas, y tantas y tantas y tantas y tantas. Era parte de un patrimonio cultural, de un acervo que todos tenemos, pero todos, absolutamente todos. El hecho de que ya no tengamos a esos abuelos que nos lo cuenten no significa que no exista. Entonces, nuestra pretensión y lo que quisiera que nuestros oyentes y todos los que estamos aquí comprendiésemos es que no es un conocimiento a integrar, sino a descubrir en el mejor de los sentidos, es decir, a quitar cubiertas para que salga en nosotros. Por tanto, solo damos las pistas o ayudamos a abrir esas ventanas para que todos sepamos lo que tenemos realmente como acervo. Antes de llegar a una nueva pausa, ¿podríamos solamente con las plantas vivir sin la química? Con toda seguridad. Quiero decir, perdonadme, me refiero ahora y me dirijo a los oyentes, lo digo con el mayor convencimiento y con toda mi alma puesto en ello, con toda seguridad. Y lo explico. La química es una derivación clarísima de los procesos de la vida. Y la química lo que ha hecho es cargarse al principio fundamental, la alquimia. Vamos a ver, alquimia, que nos parece que es una cosa tan esotérica, tan extraña, tan mágica y tan antigua, y que la gente identificaba como cambiar el plomo en oro, es decir, conseguir hacer oro. Claro, esto era el afán de las culturas antiguas, la riqueza, el poder, sí, como lo sigue siendo ahora, obviamente. Claro, entonces de pronto, bueno, era una parte efectivamente, y se ha demostrado que es real porque la ciencia ya lo ha hecho. Por tanto, esto no es cuestión. Esto está demostrado. Bien, alquimia significa exactamente química de la creación, química de la divinidad, química de Alá, alquimia, en lenguaje musulmán o árabe. Bien, pero esto era un concepto que todos comprendían en la antigüedad, todos los científicos, toda la gente que trabajaba en el ámbito de la comprensión del universo. Llega un momento en que el Estado moderno, la sociedad occidental, decide suprimir a los dioses de las religiones porque, claro, no respondían a la comprensión de los fenómenos y se instauran como dioses a sí mismos. Entonces, entre otras cosas, lo que hacen es destruir todos los conceptos de la alquimia para pasar a la química. Y entonces ellos pasan a ser dioses porque la química está en sus manos. Se puede hacer en un laboratorio por parte de los científicos. Y pretenden que tenga el mismo valor que la química de la creación. Entonces descubro cosas tan elementales como, por ejemplo, para que lo podamos comprender todos, una planta que tiene 167 principios activos, es decir, componentes químicos, entre ellos enzimas, aminoácidos, vitaminas de todo tipo y de las más importantes, glucósidos, polisacáridos, en fin, 167 principios activos válidos para la salud del ser humano. Se descubre que tiene propiedades interesantes para curar determinadas afecciones que se consideran incurables, como el SIDA, como determinados cánceres, como la esclerosis múltiple. Todo esto son experimentos realizados que se pueden verificar y que se puede consultar en Internet, que se han realizado el año que se ha realizado, los especialistas y los hospitales. Pero de pronto, y es solamente un ejemplo, descubren que tiene una sustancia llamada acemanano. Estoy hablando de la aloe vera, que es común para todos y que todo el mundo conocemos más o menos. Y que está de moda. Y que está de moda ahora mismo. Ya lo estuvo hace unos años, ha vuelto otra vez a coger fuerza. Bien, no me extraña que esté de actualidad. De moda sí, porque esto no es una cuestión de modas. Es la planta más extraordinaria que nos da la naturaleza, seguramente, una de las más. Bien, deciden que la responsable de la curación del SIDA es una sustancia que se llama acemanano, que está en el grupo de los mananos, que son terpenos, no, mejor dicho, son flavonoides, pero bueno, está en la familia de... Y cogen, lo sintetizan, lo registran y lo comercializan para curar el SIDA. A partir de ahí, y este es el procedimiento que sigue la química,
puedo quemar todos los aloes del mundo, porque lo único que me interesa es que tiene una sustancia que se llama acemanano que cura el SIDA, por poner un ejemplo. Así han ido haciendo con todas las sustancias, con todas las plantas a la vez. Quiero decir, de pronto la salud del ser humano durante millones de años han sido las plantas. ¿Qué ha hecho la química? Bueno, si son las plantas debe ser porque tienen algo. Analizan y de 40, 50, 80, 120 principios activos deciden que uno es el responsable de que cura el hígado. Vale, compruebo su molécula. Inicialmente lo que hacían es extraer ese principio. Luego no, cuando llegan ya al poderío total, dicen no, yo construyo la molécula. Ya no hace falta sacarla de la planta. La hago en laboratorio. Por tanto, la planta me sobra. Y entonces, si hubiese sido por la química, la naturaleza no existiría. Al menos la naturaleza medicinal no existiría. Habría desaparecido. Porque eso, en ese engreimiento soberbio del ser humano científico, la química sustituyó a la alquimia y pretendieron hacer lo mismo. Si creen que por extraer y luego sintetizar el acemanano están haciendo algo, lo que están haciendo es despreciando 166 principios básicos fundamentales que ayudan en todos nuestros procesos por la cara. Y esta es la realidad. Esta es la realidad de la ciencia. La ciencia se convirtió hace ya mucho tiempo en un paradigma que impide al ser humano avanzar, evolucionar. Todo lo contrario de lo que debería ser. Porque la ciencia debería estar al servicio del ser humano. Ahora, yo invito a todos los oyentes que me escuchan, que nos están escuchando, perdonad, a que lean un libro de ciencia y a ver si entienden algo. Porque leo con frecuencia y he hecho estudios, he estado en la universidad, tengo mis títulos, no vale, o sea, quiero decir, no quiero hacer gala de ellos en absoluto, tienen el valor que tienen, que ha sido un camino de aprendizaje, nada más. Les invito a que lean un libro, me da igual de antropología, de física cuántica, de química microbiológica, me da exactamente igual que lo lean, a ver si entienden algo. Entonces, si un libro de ciencia no es asequible para cualquier ser humano, no es ciencia, es solo algo para comunicarse entre ellos, es decir, las castas. No quiero utilizar un término político, ni me afilio a ninguna cosa política, simplemente, solo lo entienden entre ellos. Entonces, ¿qué es esa ciencia? Excluyente. Totalmente. Vamos a nuestra dura realidad o a nuestra grata realidad, depende cómo se mire. Estamos en una emisora comercial que vive de la publicidad, así que unos instantes de publicidad y volvemos con vosotros. El despertar de la conciencia. Bueno, y muy a pesar nuestro, porque yo me quedaría horas y horas y horas escuchando al invitado de esta noche, nos tenemos que despedir, no sin antes pedirle que cierre él esta noche el programa. E invitándolo para una próxima ocasión, Juan. Por supuesto, estoy encantado y estaré encantado de volver. Hemos hecho nada más como una iniciación o un principio, y solamente desearos y pediros que por favor volváis vuestra mirada hacia esas plantitas que os rodean, porque acaso muchas de ellas sean extraordinariamente beneficiosas para vosotros. Las plantas tienen alma, podemos hablar con ellas y están ahí puestas por la madre naturaleza para ayudarnos. ¿Nos quedamos con ese mensaje? Nos quedamos con ese mensaje, perfecto. Muchísimas gracias y hasta muy prontito. Gracias, buenas noches. Hasta pronto, muchas gracias. Buenas noches.